Aunque venimos orando en la reunión, que volvamos a hacerlo ahora, pidiendo una vez más la dirección del Señor para exponer rectamente su palabra. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, te damos gracias por esta palabra que inspiraste, que no fue traída por voluntad, por entendimiento de los hombres, Señor, por esta palabra que llegó de manera sobrenatural a nosotros, porque fue tu soplo, fue tu inspiración la que nos legó, la que guió a aquellos hombres a escribir estas palabras que para nuestra instrucción se escribieron, para que por medio de ellas te conozcamos tu plan y tu obra para nosotros, a favor nuestro, y para que tu nombre sea engrandecido hoy en tu iglesia y en la eternidad. Te pedimos, Señor, entonces que nos dirija ahora tu Espíritu Santo, que nos dé el entendimiento, la luz, y te pido también que dirijas a tu siervo, Señor, para que puedas poner de manera recta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nuestro tema hoy es la victoria de Cristo y nuestra victoria en Él. Hay un pequeño preliminar que quiero hacer para predisponernos a escuchar. En el calendario de la iglesia hay ciertos acontecimientos, ¿verdad?, importantes, y siempre celebramos o recordamos estos acontecimientos. Por ejemplo, en diciembre, ¿qué recordamos en diciembre? En diciembre recordamos el nacimiento, y en la Semana Santa se van recordando también ciertos momentos, ¿verdad? Recordamos la cena, recordamos también la entrada triunfal, que se llama, ¿verdad?, la entrada de Jesús montado sobre un pollino, sobre un asno, ¿verdad? Y después viene la cena. El jueves pasado estuvimos en la vigilia compartiendo la cena del Señor también, ¿verdad? Y su muerte en la cruz. Y termina esto con la celebración del domingo, ¿verdad?, en la que recordamos especialmente la resurrección. Si nosotros tomamos esos hechos así aisladamente, tenemos la tendencia a concentrarnos en ese acontecimiento en especial y corremos un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? De ver los hechos de la vida de Cristo, del paso de Cristo por esta tierra, porque Cristo, no, como Él dijo, Él vino del cielo donde él estaba en la gloria con el Padre. Él se despojó de aquella gloria y puso su tabernáculo entre nosotros. Eso es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice que aquel verbo estaba con Dios y era Dios. Y un poquito más adelante dice que aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, es decir, vivió, puso su tabernáculo entre nosotros. Un tabernáculo es una tienda, o sea, un lugar donde uno vive, pero de paso, por un tiempo, porque después tiene que levantar y seguir su camino. Y Él puso su tabernáculo entre nosotros, puso su morada entre nosotros, y después volvió al Padre, ¿verdad? Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Si miramos aisladamente
Si miramos independientemente su nacimiento, tenemos la tendencia a concentrarnos en su nacimiento y a festejar su nacimiento, y podemos perder de vista el hecho central y qué es lo que Dios fue preparando con el nacimiento. Y si miramos su muerte, o si miramos la cena o la entrada, en todo hay un poco un riesgo de perder de vista el acontecimiento o el plan en general. Entonces, en vez de mirar así aisladamente, hoy lo que quiero es, con ustedes, levantarnos un poquito, elevarnos un poquito y hacer una vista panorámica. No para mirar otra vez en detalle cada cosa, sino que para que miremos y nos enfoquemos en el centro. Eso no quiere decir que menospreciemos o que tengamos en menos ninguna parte, ¿verdad? Pero Dios no actuó así en parte. Dios actuó, fue desarrollando su plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que el Cordero fue inmolado. Antes de la fundación del mundo, Dios diseñó ese plan y fue mostrando aquel plan desde el comienzo, el plan que se consumó en el Gólgota, ¿sí? en aquel monte de la calavera. Y vamos a poner hoy en esa perspectiva general y la resurrección. Nuestro tema es la victoria en Cristo. ¿Por qué hoy compartimos esto? Porque es necesario que tengamos una visión correcta y completa, que conozcamos de manera correcta, porque entonces nuestra relación con el Señor también es la correcta. Cuando nosotros conocemos qué es lo que Él estuvo haciendo y qué es lo que Él está haciendo, nuestra relación es correcta, ¿sí? Y nuestra apreciación de los acontecimientos es la apreciación que debe ser conforme a lo que está contado en la Biblia. Estoy hablando, parece medio en símbolos, ¿verdad? Vamos a ir viendo con los versículos, con los pasajes de la Biblia, la victoria de Cristo y nuestra victoria en Él. Primeramente vamos a mirar en primera carta a los Corintios. Voy a ir un poco rápido con los versículos, así que les ruego que me perdonen si no podemos alcanzar, pero lo que podemos ver vamos a escuchar, si no podemos encontrar rápidamente, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, primeramente. Y dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí un versículo que nos habla ya de nuestro tema, y dice que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a otro versículo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, el versículo 37. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes está hablando de las tribulaciones, de las luchas del creyente, del hambre, de la angustia, de la persecución. Y dice en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos entonces dos versículos hasta aquí. Vimos dos versículos, uno en el que dice que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y este último que leímos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Un tercer versículo vemos en segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí dice entonces que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Todos son versículos que hablan de victoria y de triunfo. Este triunfo, como hemos visto, siempre está en Cristo y es por medio de Él. El primero dice la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo que vimos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y el otro que vimos dice que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La victoria de Dios en Cristo y nuestra en Cristo Jesús. La victoria. Ahora, ¿cuándo se produjo o cuándo se consumó esa victoria? ¿Cuándo se consumó la victoria de Cristo? ¿Por medio de qué se consumó esa victoria? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por medio de qué se produjo esa victoria? El tiempo, el día que celebramos la resurrección, solemos, la iglesia prorrumpe en un canto de alabanza, de exaltación, porque el Señor resucitó. Y es verdad que el gozo de aquellos discípulos y de las mujeres que seguían al Señor se desató aquel primer día de la semana cuando llegaron a la tumba y la tumba estaba vacía, al sepulcro, y el sepulcro estaba vacío, la piedra estaba removida, ¿verdad? Ellos estaban sumidos en tristeza, estaban sumidos en una profunda tristeza porque su esperanza parecía esfumarse. El Mesías, aquel quien ellos pensaban que les iba a liberar, que iba a restaurar el reino de Israel, había sido muerto, y entonces ellos estaban desesperanzados. Pero llegan aquel día las mujeres, y después el Señor comienza a aparecerse, ¿verdad? Y el gozo se instala en medio de ellos y comienza a crecer, ¿verdad? Ciertamente eso se produjo con la resurrección, pero la victoria, ¿cuándo se produce? Les invito a ir a Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 en adelante. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 hasta el 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí dice, subrayando donde habla de la victoria, dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuál ha sido el medio de la victoria? Ha sido la sangre del Cordero. Otro pasaje que vamos a ver está en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 hasta el 15.
Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde dice aquí que el Señor triunfó? Triunfó sobre los principados y sobre las potestades. ¿Dónde? En la cruz. La victoria de Cristo se produjo en la cruz. Y nuestra victoria ha sido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que leímos. Si hay alguna duda, hay que volver a los versículos que ya leímos. La victoria de nuestro Señor se consumó en la cruz. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y hay muchos pasajes más que nos muestran esto. Vamos a ir viendo algunos hoy. Entonces, no es que en la resurrección se produjo la victoria. No, la palabra de Dios dice que la victoria se produjo en la cruz. Eso no significa que no tiene una importancia fundamental, determinante la resurrección. Nosotros tenemos que tener la vista panorámica y entender exactamente para que nuestra relación también con Él sea la debida, la correcta. ¿Dónde, cuándo se produce la victoria? ¿Dónde se consuma el triunfo? ¿Dónde es que Él ha vencido sobre los principados y sobre las potestades y sobre muchas otras cosas más? Vamos a mirar hoy en la palabra de Dios, en la cruz. La cruz parece, y esa fue la impresión que tuvieron los discípulos, parece el momento de la derrota. Parece el momento en que, bueno, le ven ahí a Él y le vemos rechazado por el pueblo, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le vemos negado por su amigo que prometió, si otros te negaren, yo no te voy a negar jamás, y le negó. Le vemos traicionado, ¿sí? Aquel que comió con Él, que mojó su pan con Él y que caminó con Él, le traicionó. Le vemos abandonado, porque todos se fueron. Juan se quedó por ahí con algunas mujeres, pero se fueron todos, en general. Y le vemos ejecutado por la mano impía de Roma, cumpliendo aquello que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero ellos tuvieron la impresión y tuvieron ese desencanto, tuvieron esa desilusión. Era el momento aparente de la derrota. Sin embargo, la palabra de Dios dice que fue el momento de la victoria. Aparentemente vencido, Él estaba venciendo. El primer anuncio de esta victoria de nuestro Señor se dio allá en el Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? En Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor
hizo este anuncio de esta contradicción aparente que se dio en los hechos, cuando dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón, ¿verdad? Esto uno puede entender sencillamente si cuando viene una serpiente arrastrándose por el suelo, ¿verdad? Lo que puede hacer es herir en la parte más baja de la extremidad, ¿verdad? Es lo que está más a su alcance. Pero aquella persona herida tiene la posibilidad de aplastarle la cabeza. Y eso es lo que el Señor mostró. Y la herida en la cabeza es mortal. No así la herida en el calcañar. Jesús fue herido. La simiente de la mujer fue herido, pero no de muerte. En cambio, en ese momento que él fue herido, él aplastó, él hirió de muerte, él venció a su heridor. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo obtuvo para nosotros la salvación y también aseguró su propia victoria y nuestra victoria sobre el pecado, sobre la culpa, sobre la muerte, sobre el mundo y sobre Satanás. Todo eso Él aseguró en la cruz. Su sangre compró, su sangre pagó, su sangre redimió, nos redimió y ganó la victoria para nosotros. Antes de su crucifixión, Jesús predijo que en la cruz iba a estar su victoria. Y les invito a ir al Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Él está hablando de su muerte en la cruz. Podemos ver eso en el contexto. Y dice en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. En la cruz, el Señor despojó a Satanás de su arma más poderosa que era contra nosotros. Por eso leemos en la carta a los Colosenses que despojó a los principados y a las potestades, anuló el acta de decretos que había contra nosotros y despojándolo dice que exhibió públicamente en la cruz. Le quitó aquel elemento con el cual, aquel elemento condenatorio para nosotros. Cuando Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero como a él la muerte no podía retenerle, entonces para él fue una herida, pero una herida no de muerte. Una herida sobre la cual él había anticipado su victoria. Estaba anticipada la victoria. Nuestros pecados fueron juzgados y pagados completamente en la cruz
y el acusador fue despojado de su poder, de su argumento. ¿Con qué puede acusar ahora si el pago ya se hizo? Si ya estamos justificados. Y el que nos justifica es el mismo Señor, el mismo Dios. ¿Quién puede acusarnos? ¿Con qué pueden acusarnos? Con nuestros pecados. Nuestros pecados ya están pagados. Ya no hay arma, ya no hay elemento contra los hijos de Dios. ¿Con qué pueden vencernos? Él ya fue vencido. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Estamos hablando de la victoria de Cristo y de nuestra victoria en Él, consumada en la cruz. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está clarísimo también que el Señor dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Ven? Podemos ver aquí, hermanos, destruyó por medio de la muerte. En la muerte destruyó al enemigo. En la muerte venció a la muerte. Y con Él nos libró a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Seguimos teniendo temor a la muerte, ¿verdad? Hermanos, nuestra perspectiva de la muerte cambia a partir del conocimiento de Cristo. Por cierto que es como un aguijón, ¿verdad? Y no queremos, nadie ni siquiera quiere ponerse una vacuna. ¿A quién le gusta así por deporte ponerse una vacuna o aplicarse una vacuna? ¿A alguien le gusta? Sabemos que eso no nos va a matar, ¿verdad? Pero no queremos. Nos da gusto ese aguijón, ese pinchazo. Y la muerte es como eso. La muerte, a partir del conocimiento de Cristo, a partir del triunfo de Cristo, la muerte es un momento de transición. Es un valle oscuro en el que vamos seguros, por el que atravesamos seguros y confiados, porque vamos de su mano. Y porque Él nos mostró en la resurrección que la muerte no le puede retener. Él es la primicia, y después de Él nosotros vamos a experimentar exactamente lo mismo. Nosotros también vamos a ser resucitados por el poder de aquel que le resucitó a Él de los muertos. La victoria se consumó en la cruz, y la resurrección es la demostración de Dios de que Él es verdaderamente el enviado, el Hijo que venció. Si no hubiese habido resurrección, entonces ¿qué confianza podríamos tener nosotros? Seríamos dignos de lástima, dice. Pero tenemos que saber, hermanos, que con la resurrección lo que Dios hizo fue demostrar y dar a todos la razón para que confiemos en la victoria de su Hijo. Dice que Dios, dice en Hechos capítulo 17, que Dios dio fe a todos
resucitando a su Hijo Jesucristo de los muertos. Esa es la demostración. ¿Sí? En la carta a los Romanos dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Es decir, si alguno tenía alguna duda de quién era este, era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que venció a la muerte y que le despojó de su arma más poderosa. Triunfando sobre ellos en la cruz. En la resurrección, la victoria es proclamada, es demostrada y es extendida por la proclamación de aquellos que fueron testigos. Ellos fueron testigos y entonces pudieron predicar de ahí en más a nuestro Señor Jesucristo crucificado, que se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es, hermanos, esta es una visión panorámica de la obra de Dios por medio de Jesucristo. Jesús anunció y asoció siempre su muerte a su resurrección. Ustedes se acuerdan cuando en una de aquellos tantos cruces que tenía con los judíos, él, estando frente al templo, él dijo: destruyan este templo y en 3 días yo voy a volver a levantar. Destruyan. Y ellos, teniendo esa visión corta del que solamente ve lo que tiene delante de sus ojos, ellos pensaron que hablaba del templo que construyó con materiales, con ladrillo, con barro, con lo que sea, ¿verdad? Que construyó Herodes, ¿verdad? El segundo templo. Y ellos le dijeron: pero muchísimo tiempo llevó levantar esto y vos decís que en 3 días vas a levantar. Y Jesús dice del Evangelio que no les estaba hablando de ese templo, les estaba hablando de su cuerpo. Destruyan, en 3 días les voy a mostrar. Cuando él habló de su resurrección también habló de su resurrección como una señal. ¿Sí? La generación incrédula y perversa demanda señal, y no se les va a dar señal, dijo él, sino la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? 3 días muerto. Otro día podemos hablar de Jonás. Jonás aparentemente estaba muerto en el vientre del pez, porque habla del Seol, desde el Seol dice que clamó. Pero volvió a vivir. ¿Quién iba a pensar, verdad? 3 días en el vientre de un gran pez, y después Dios manda al pez que le escupa de nuevo y él sale andando. Y la señal de Jonás es la señal que Jesús dio para que todos podamos creer en él. Entonces Dios dio a todos la posibilidad de creer con absoluta certeza de que Él es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el enviado, de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La victoria entonces se consumó en la cruz. Él dijo y asoció siempre su muerte con su resurrección, porque su resurrección era la demostración cabal de quién era realmente Él. Él dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, dijo él. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La cruz, hermanos, es el centro del Evangelio, es el centro de la obra de Dios a nuestro favor, y la resurrección es la confirmación
de la eficacia de su muerte, la declaración y la proclamación del Señor como Hijo de Dios, declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos, dice en la carta a los Romanos, y aquel a quien proclamamos como el que murió por nuestros pecados y que podemos darle crédito, podemos darle todo el crédito porque Él verdaderamente resucitó, la tumba está vacía. De los grandes fundadores y líderes de religiones, la gente visita sus tumbas, ¿verdad? Cristo visita sus tumbas y en algunos casos ve los cuerpos de sus líderes, ¿verdad? Y desfila delante de cuerpos embalsamados, ¿verdad? Y de Jesucristo no se puede hacer eso porque la tumba estuvo vacía desde 3 días después de su sepultura hasta hoy. El diablo no tiene dominio, no tiene posibilidad sobre nosotros, porque nosotros nos apropiamos de la victoria de Cristo. Y tengo 3 versículos para leer en Primera de Juan, porque de esta victoria nos apropiamos, nosotros somos parte en Cristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 13. Primera de Juan capítulo 2 versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. No vencemos al maligno por nosotros mismos, nosotros no tenemos poder para eso. Vencemos al maligno en Cristo y en la victoria de Cristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros también vencemos al mundo y al que está en el mundo y al espíritu del anticristo por el que está en nosotros, por medio de aquel que está en nosotros. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nos apropiamos de la victoria sobre el mundo por medio de la fe en Jesucristo. Porque creemos lo que Dios ha declarado acerca de Él. Esto es lo que quiere decir lo que quiere decir en el Evangelio de Juan 5, 24, cuando dice que no hay ninguna condenación. El que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió, o sea, la declaración de Dios. Cree lo que Dios ha declarado. Ese pasa de muerte a vida y no hay ya ninguna condenación para él. La victoria nuestra, participando en la victoria de Cristo, es por medio de la fe. Y esta es la victoria que vence al mundo, dice, nuestra fe. ¿Quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, con toda su implicancia. El Hijo de Dios que vino al mundo para cargar con nuestros pecados y justificarnos delante de Él. La muerte está derrotada, no puede dañarnos, aunque tenemos que pasar por ese momento de transición. Y nuestro último versículo en 1 Corintios 15, 26 dice que esa muerte derrotada va a ser finalmente destruida. 1 Corintios 15, versículo 26.
versículo 54. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54 en adelante dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En realidad tenía que leer también el versículo 26 que pasé, y en el versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ya ha sido vencida. La muerte ya fue vencida. Lo que finalmente va a suceder con la muerte es que va a ser destruida. La muerte está derrotada, pero está todavía como poniendo una imagen, una figura futbolera, podemos decir, está en los 45 minutos del segundo tiempo y está perdiendo 4-0. Y los periodistas dicen: ya está cerrado esto. Esto ya está consumado. Pero está todavía ahí. Y hay que correr todavía hasta que termine. Bueno, podés quedarte sentado a esperar. Hay que correr. Pero está a punto de ser destruida. Será el postrer enemigo, que es la muerte, va a ser finalmente destruido. Y nosotros tenemos esa esperanza porque nuestro Señor venció en la cruz, nos hizo vencer con Él y nos dio esa certeza por medio de su resurrección. Por eso estamos gozosos, porque el Señor nos dio las pruebas indubitables, nos dio la señal para que podamos creer y confiar de manera absoluta en Él. Los discípulos salieron y aún cuando les amenazaban con quitarles la vida, ellos decían: no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Le vimos a nuestro Señor resucitado. A Él le mataron y volvió a vivir. Y Él nos prometió que así como Él murió y fue resucitado, así también nosotros vamos a experimentar lo mismo. Y por eso Esteban, cuando le estaban apedreando, dijo, no dijo muerto soy, ¿verdad? No dijo eso. Él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué confianza tenemos, gracias a que Él, la primicia, ya fue resucitado de los muertos. Y después de las primicias vamos todos nosotros, los que estamos en Él. Amén. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por tus promesas que son firmes y seguras en Él. Te bendecimos y te glorificamos, te exaltamos en aquel que venció a la muerte por medio de la muerte, y por cuya sangre nosotros también somos vencedores. Amén. Gracias a Dios, que tengamos una semana